Si tú a la semana pasas de 25 a 40 horas a 50 horas sentada, ¿tú crees que si haces 3 horas a la semana ejercicio, suponiendo que hagas ejercicio, 3 horas a la semana, 3 horas compensan 25 horas o 3 horas compensan 40 horas o 3 horas van a compensar 50 horas a la semana? Estamos hablando que estás haciendo, si haces 1 hora de ejercicio 3 veces a la semana, suponiendo que haces ejercicio, estamos hablando de 12 horas que vas a estar haciendo ejercicio en compensación de 200 horas o 120 y tantas horas o 100 horas al mes. O sea, ¿tú crees que 12 horas a la semana van a compensar 200 horas? Sí, o sea, eso para las personas que están de 10 a 12 horas. Yo tengo alumnas que están 12 horas diarias sentadas frente a una computadora. Entonces, estamos hablando de un nivel de inmovilidad brutal. Este mensaje va para personas que pasan mucho tiempo sentadas, ya sea en una oficina, ya sea en la casa, trabajando desde la computadora, para hacerles como un recordatorio. Es muy importante que entiendan que la silla como tal, el estar tanto tiempo sentados y sentadas, es realmente la causa de muchísimos achaques y dolores, y a veces no dimensionamos en verdad la gravedad de lo que esto provoca. Es un asunto grave, en verdad, porque no nos damos cuenta el tema de la rigidez, cómo la silla atrapa todo lo que son los músculos que hay en la zona del sacro, en la zona de la cadera y de las lumbares, y cómo este proceso, que se vuelve un proceso cotidiano, una movilidad o más bien una inmovilidad cotidiana, realmente tiene repercusiones que no nos imaginamos. Esto te lo comento porque ahora que estoy trabajando en mi proyecto de movilidad, que está muy enfocado a todas las personas que de alguna manera necesitan mover su cuerpo, pero se sienten en un estado de debilidad y de cansancio, de extremo cansancio, y necesitan mover su cuerpo, pero lo necesitan hacer como un reencuentro sutil, porque el estado o la sensación con la que se encuentran es de mucha debilidad y cansancio. Siempre les hago como este ejercicio. Mira, por ejemplo, si pasas de 3 a 5 horas a la semana sentado diariamente, o sea, digo más bien de 3 a 5 horas todos los días en tu computadora, pongamos 5 horas al día. Estamos hablando en total de 25 horas sentada a la semana. Estamos hablando de 100 horas sentada al mes. Ahora, si pasas más de 5 horas, pongamos 8 horas, entonces estamos hablando de 8 por 5, 40 horas, ¿no? Sentada a la semana. O sea, esto significa 120 y tantas horas al mes. Si pasas alrededor de 10 horas, estamos hablando de 50 horas a la semana, estamos hablando de 200 horas sentadas al mes. Si tú a la semana pasas de 25 a 40 horas a 50 horas sentada, ¿tú crees que si haces 3 horas a la semana ejercicio, suponiendo que hagas ejercicio, 3 horas a la semana, 3 horas compensan 25 horas o 3 horas compensan 40 horas o 3 horas van a compensar 50 horas a la semana? Estamos hablando que estás haciendo, si haces 1 hora de ejercicio 3 veces a la semana, suponiendo que haces ejercicio, estamos hablando de 12 horas que vas a estar haciendo ejercicio en compensación de 200 horas o 120 y tantas horas o 100 horas al mes. O sea, ¿tú crees que 12 horas a la semana van a compensar 200 horas? Sí, o sea, eso para las personas que están de 10 a 12 horas. Yo tengo alumnas que están 12 horas diarias sentadas frente a una computadora. Entonces, estamos hablando de un nivel de inmovilidad brutal. Estamos hablando de una rigidez en toda la zona de tu cadera y de tu sacro brutal. Y si tu sacro y tu cadera están rígidos, entonces por ende van a jalar todos los músculos de la espalda y van a jalar todos los músculos de las piernas. Obviamente esto a nivel de fascias y de cadenas musculares. Entonces, el tema es que muchas personas obviamente empiezan a tener problemas. ¿Qué es lo que genera esta inmovilidad? Bueno, genera atrofiamiento muscular. El atrofiamiento muscular es la pérdida de masa muscular, es decir, el no mover tu cuerpo, lo que sucede es que tus músculos, así como han visto los inválidos, las personas que no pueden utilizar sus piernas, pues están sus piernitas así súper delgaditas,
¿no? No es porque no exista músculo, sí existe músculo, pero el problema es que como no mueven las piernas, entonces se hace un palito de músculo, es decir, la masa muscular se genera a través del movimiento, pero si tu pierna ya empiezas a perder masa muscular, entonces empieza a adelgazar. Si tú no tienes fuerza, entonces dime qué va a detener el impacto del movimiento en tus articulaciones. La otra cuestión es la rigidez. La rigidez es verdaderamente, o sea, cada vez que yo muevo más mi cuerpo y cada vez que me involucro más en el proceso de mis alumnos y sobre todo de los beneficios que ellos han visto al moverte de 20 a 40 minutos diarios de una manera específicamente así como enfocada a volver a empezar al cuerpo de hojalata, literalmente, empezarle a inyectar como aceitito, ¿no? Es que no dan crédito, me dicen, es que nada más el primer día o la primera semana ya mi cuerpo respondió de otra manera. Pues claro, porque el nivel de rigidez es impresionante. Y el nivel de rigidez no solamente sucede en la zona del sacro, o sea, en esta zona que es como la que queda más inmóvil, también sucede en el tobillo, en todo lo que es la zona del tendón de Aquiles. Entonces, este tema del tendón de Aquiles y del tobillo es tan importante como el de la cadera. Porque en el momento que toda la parte posterior de tu cuerpo está rígida, es decir, sacro, cadera, coxis y tus tobillos, estamos hablando de que son dos zonas muy importantes para generar una movilidad en el cuerpo, porque digamos que toda nuestra parte posterior queda atrapada y rígida. Y por supuesto, eso va a generar dolor en espalda, en dorsales, en cervicales, en cuello. Eso va a generar dolor en rodillas. Entonces, a lo mejor tú tienes el dolor aquí, en el cuello, o a lo mejor tú tienes el dolor en la rodilla. Pero lo que lo está originando no está ahí. Lo que lo está originando es la rigidez. Entonces, digamos que ya atrofiamiento muscular más rigidez, ya estamos hablando de dos procesos que van a generar inflamación y pellizcos. Obviamente eso que va a generar, pues dolor. Y el dolor a su nivel, bueno, digo, va a empezar a generar, pues los achaques, ¿no? Va a empezar a generar un proceso degenerativo. Es decir, en la medida que el dolor se va intensificando, es porque igual la presión sobre el cuerpo crece. Si tú no te mueves, evidentemente, digamos que todo se empieza como a cristalizar, a ser duro, y entonces tu cuerpo te empieza a doler más. Entonces, por eso me parece muy importante que entiendas que si estás pasando a la semana 100 horas sentada, no puedes pensar que con 3 horas o 2 horas que vayas al gimnasio vas a compensar esas 25 horas o 40 horas o 50 horas. Entonces, el problema ahora se llama inmovilidad y extremo sedentarismo, pero digamos que esto va aparejado a la falta de tiempo, porque mucha gente dice, pues es que no tengo tiempo. Obviamente una persona que trabaja 12 horas diarias, obviamente no va a tener tiempo de ir a un gimnasio, ¿sí? O 10 horas diarias, o una mujer que aparte de trabajar es madre y tiene que estar en crianza y tienes que ser chofer, cocinera y subir y bajar y llevar al doctor y luego te avientas y también tienes mascotas y que se enfermó la mascota y que luego el hijo y que no sé qué, o sea, no hay modo de sacar tiempo para ir al gimnasio. Entonces ese es el problema, que mucha gente está en un ciclo de inmovilidad en donde el tema es no tengo tiempo. Entonces yo les estoy haciendo una propuesta para que aprendan a trabajar su cuerpo, aunque sea 20 minutos, 30 minutos, enfocado a, primero, antes que nada, a descontracturar el cuerpo. He entendido que, digamos que el problema de los cuerpos modernos se tiene que atender de una manera diferente. O sea, no es lo mismo una chica de 19 años, de 20 años, que no tiene todo este nivel de responsabilidades, que no tiene este nivel de atrofiamiento muscular y que dice, bueno, pues yo voy 3 veces a la semana al gym. Sí, a una persona que tiene un burnout, que tiene un desgaste, un extremo cansancio, atrofiamiento muscular, rigidez, ¿no? Falta de condición física, y entonces ya tenemos un cuadro mucho más complejo que atender. Entonces, yo te propongo que te des la oportunidad de hacer alguno de los retos corporales para iniciar este proceso de manera muy sutil y respetuosa. ¿Por qué? Porque el tema central ahora también dentro de mi proyecto es que no solamente estoy viendo el cuerpo físico como tal, sino estoy viendo el cuerpo energético. Es decir, una persona que está en extremo estrés y cansancio no la puedes poner a correr,
¿sí? Una, en principio, porque no tiene fuerza muscular y si tú pones a correr una persona en extremo cansancio, lo único que va a suceder es que se van a fregar las rodillas. Más aún si no tienen alineación y más aún si tienen atrofiamiento muscular, porque ningún cuerpo con atrofiamiento muscular lo puedes poner a correr. Y menos si hay sobrepeso. Uy, no, ya ahí ya es así como que la acabose. Pero yo he tenido alumnas muy delgadas que de la noche a la mañana dicen, quiero ponerme en forma, y entonces se les ocurre salir a correr, y el primer día, a la segunda cuadra, se fregaron las rodillas, porque no tenían fuerza muscular que detuviera el impacto de los movimientos. Ahora, si tú tienes un accidente, es decir, y no grave, te tropiezas, te tuerces el tobillo, te empujan, te caes, ¿no? Y no tienes fuerza muscular, entonces tu cuerpo no tiene modo de poderse proteger a sí mismo. Tus articulaciones están básicamente expuestas a que cualquier situación que salga fuera de lo normal te exponga a una lesión. Entonces aquí el tema es que estamos hablando de consecuencias como atrofiamiento muscular, rigidez, compresión en las zonas articulares, inflamación. O sea, como les digo, es un tema mucho más complejo. Ahora, ¿cómo pretendes tú resolverlo? Porque hay varias maneras. Una es resolverlo a través de quiroprácticos, fisioterapias, masajes, acupuntura, ¿no? Que son factores externos que por supuesto sirven. Ir con un quiropráctico sirve. ¿Por qué? Porque te alinea, ¿no? Entonces en el momento que un quiropráctico track, lo que hace es alinearte y es descontracturar. Pero eso significa que eternamente vas a tener que estar pagando terapias externas para que otra persona se haga cargo de tu cuerpo. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de hacernos cargo nosotras de nuestro cuerpo, aprendiendo a hacer nuestra quiropráctica de todos los días. Pero lo más increíble es que les juro que si nosotros desarrollamos un programa acorde para ti, porque tengo alumnas que, por ejemplo, ¿no? Pasan de 10 a 12 horas. Entonces, creamos un programa para que entonces ellas puedan hacer periodos de 15 minutos intermitentes a lo largo del día. Y entonces sumamos una hora en total en el trabajo de su cuerpo, que no es ponerte a sudar, al contrario, es empezar primero a descontracturar para eventualmente entrar a un proceso de fortalecimiento súper cuidado y súper dirigido. Pero antes de entrar al fortalecimiento, no podemos en un cuerpo rígido y tenso meter fortalecimiento. O sea, porque si ya estás tensa y ya estás rígida y luego le metes pesas, pues entonces, ¿cuál va a ser el resultado de ese pobre cuerpecito? ¿Sí? Más rigidez, más inmovilidad, más dolor, más compresión y más achaques. Desde mi perspectiva, que es nueva, o sea, esto yo lo vengo trabajando desde hace poco, 3, 4 años. Primero tenemos que trabajar con el generar movilidad, permitir la movilidad, que surja la movilidad en el cuerpo cuando hay una extrema rigidez. Y una vez que ya el cuerpo empezó a relajarse y empezar a lograrlo mover, entonces nos enfocamos en alineación, activación de cadera y eventualmente lo que hacemos es entonces sí entrar a un proceso de fortalecimiento. Pero no vamos a fortalecer, como les digo, si estás chueca, porque si estás chueca y le metes fortalecimiento, entonces va a ser peor, porque entonces vas a fortalecer un músculo con una articulación chueca, pues evidentemente te van a doler las rodillas. Entonces, por eso les digo que es muy interesante ir analizando en qué momento estás tú, qué necesitas en este momento, porque a lo mejor tú dices, es que necesito hacer ejercicio, es que necesito mover mi cuerpo, sí, pero ¿cómo está tu energía? ¿Cuáles son tus condiciones en este momento? No solamente, digo, físicas, sino son tus condiciones de vida, tu economía, tu familia, cuántas personas sostienes, cuáles son todas tus ocupaciones, para que a lo mejor no logramos, a lo mejor en algunas personas, 1 hora al día, pero a lo mejor sí logramos 20 minutos al día o sí logramos 40 minutos o media hora. Y créeme que esos 20 minutos, 30 minutos van a ser diarios, van a ser mucho más efectivo que si haces 2 horas o 3 horas zumba, correr o cualquier actividad. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a empezar a ceder ante una transformación cotidiana y ante una acción compensatoria que compense las 25 o 30 o 40 o 50 horas de estar sentada todo el día. O hay casos que es al revés, es que no son personas que están sentadas todo el día, sino están paradas todo el día. O sea, de la misma manera funciona. Entonces, las invito a que inicien un proceso de reconexión corporal para mantener, en principio, ¿no? Para, una, recuperar tu movilidad.
2, aprender tú a ser tú quien sea tu propia quiropráctica a través de un proceso de conciencia corporal que les juro que no es complicado. Yo lo he tratado de hacer lo más digerible para personas que no son bailarinas como yo, ¿sí? Porque las bailarinas, bueno, pues ya tenemos una cultura, o la gente que hace ejercicio, pues ya tenemos una cultura muy introyectada de cómo cuidar uno nuestro cuerpo, y aún así, un muy alto porcentaje de bailarinas están lesionadas porque pues, les importa más la danza que su cuerpo, ¿no? Entonces pueden bailar lesionadas, con tal de seguir bailando, se siguen fregando las rodillas. O sea, pero ese es otro tema. El punto aquí es cómo ponemos herramientas al servicio de personas que tienen poco tiempo, tienen extremo cansancio y ya están en un proceso de atrofiamiento muscular, es decir, de falta de fuerza. Créanme que con de 20 a 40 minutos diarios podemos tener resultados increíbles, y también podemos desarrollar un plan para ti que no necesariamente tenga que ser seguido, o sea, podemos hacer periodos intermitentes, primero enfocados a eliminar el dolor. O sea, antes que nada hay que eliminar el dolor. Segundo, hay que descontracturar el cuerpo, hay que relajarlo, y eso implica obviamente que tu sistema nervioso se empiece a regular. Por lo regular, a muchas de mis alumnas les da mucho sueño al inicio, porque como empieza el sistema nervioso como a relajarse, entonces empiezan a dormir mejor. O sea, eso es como algo que sucede mucho. Me dicen, es que ahora sí descanso. Pues claro, ¿tú crees que un cuerpo que estuvo 10, 12 horas sentado frente a una computadora va a dormir bien? ¿Va a descansar así solamente porque te acuestes? No. Obviamente no. O sea, ¿dónde está el estrés? ¿Dónde está la tensión? ¿Dónde está la rigidez? ¿Tú crees que vas a poder dormir y vas a descansar? Pues no. Entonces, por eso el proceso de burnout se empieza a hacer un poco más complicado, porque son personas que realmente duermen pero no descansan. Entonces, yo les invito a conectar con su cuerpo. Estamos ya con los programas. Ya hay gente de todas edades. Tengo alumnas de 30 a 70 años. O sea, no es de edad. ¿Sí? Es un proceso muy amoroso, muy empático, muy compasivo. Estamos trabajando desde las cualidades del amor, es decir, muchísima compasión, paciencia. Es como un trabajo, por eso yo le llamo de la crisálida, ¿no? En donde empiezas a introspectarte y a conectar con tu cuerpo con mucho cariñito, con mucha paciencia, para empezar de nuevo como a sentir qué es lo que se necesita mover, y les juro que en 3 meses la historia de tu cuerpo va a ser otra. Pero para eso pues sí se requiere una voluntad de amor propio, de decisión, para realmente no esperarte, en buena onda, a que sea el dolor, el grito ya así de ya no aguanto, lo que te lleve a hacer una acción, pues ya a lo mejor dentro de un proceso degenerativo, cuando ahorita estás a tiempo de hacer un proceso preventivo. Entonces, bueno, pues las invito, están ahí abiertos los programas, están ahí abiertos los retos, y bueno, pues yo encantada de poder trabajar y poner al servicio esto que tanto me ha ayudado. Les mando un abracito. Adiós.